Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. A ver si terminamos, con la ayuda de Dios, si terminamos hoy con esta sección. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Padre, le damos gracias por la compañía de los ángeles y la dirección del Espíritu Santo. Le damos gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos en su nombre para estudiar su palabra. Habilítenos, capacítenos, prepárenos, Señor, para conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Haga posible que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite y que esta reunión sea para la gloria de su nombre. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Neumatología Bíblica o el estudio del Espíritu Santo. Estamos trabajando con el tópico el Espíritu Santo y la educación del cristiano. Y dentro de ese asunto hay un tópico, subtópico que tiene que ver con los discursos de Pedro. Cómo el Espíritu Santo nos educa, nos enseña, nos instruye a través de los discursos de Pedro. Cuando usted lea la Biblia, y ahora hablemos específicamente del libro de los Hechos de los Apóstoles, y lea los discursos de Pedro o los discursos de Pablo, trate usted de encontrar 3 perfiles en cada discurso. Bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Note la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los discursos. Cuando hablamos de Pedro, usted sabe que en Pentecostés la voz cantante la tuvo Pedro, aunque todos los demás predicaron. Por esa razón la gente de todos los diferentes idiomas, de todos los diferentes lugares, entendían lo que los apóstoles y discípulos le decían. Al leer los discursos de Pedro, encontramos algunas características sobresalientes en relación a la presencia del Espíritu Santo. Nunca olvide ni descuide que todo este asunto tiene que ver con el Espíritu Santo. El plan de salvación es un asunto sobrenatural. La salvación es sobrenatural porque la salvación es Cristo Jesús. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo es sobrenatural. ¿Cómo es? Sobrenatural. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18. ¿Qué dijo Pedro? Mire usted la presencia del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo a través de Pedro instruye, educa, enseña al pueblo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Una pregunta, ¿cuántos apóstoles tuvo Jesús? ¿Y por qué ahora nada más hay 11? Así que Judas ya no estaba en el equipo. Sigue diciendo, versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. ¿Y cómo es que estaban predicando a las 9 de la mañana? Pregúntense, ¿qué estaban haciendo antes de ser llenos del Espíritu Santo? ¿No le parece interesante que a las 9 de la mañana el Espíritu Santo se derramara? Amanecieron. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo son los postreros días?
¿Cuándo empezaron los postreros días? Porque dice, y en los postreros días, y Pedro está diciendo que esos son los postreros días. Hebreos capítulo 1. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Desde que Jesús entró. Una cosa interesante de esos postreros días, ponga cuidado, ponga mucho cuidado. ¿Hay un plan de salvación que se hizo antes de la fundación del mundo? Establece ese plan de salvación que había un Cordero de Dios que cargaría los pecados del mundo. A ver, ¿sí o no? Todo el mal duraría hasta que entrara el Cordero. Cuando el Cordero entró para decirle a la gente, esto se acabó. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Acabó con el pecado. Mire qué cosa linda, Colosenses, vamos a Colosenses. La Biblia me encanta, me gusta, porque la Biblia es clara. Hay que dejarla solo que ella hable. Colosenses capítulo número 2. Versículo 11 en adelante. Mire qué cosa linda. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Estoy leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿No es esa la imagen del bautismo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted fue bautizado? Usted fue bautizado en la muerte de Cristo y usted resucita también como Cristo resucitó. Y ahora viene lo bueno. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué dice ahora? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? En la cruz. ¿Llegaron los postreros días con Cristo Jesús? ¿Sí o no? Los días finales. ¿Finales de qué? Del pecado, de la maldad y del diablo y sus demonios. ¿Sabían los demonios que Cristo venía? ¿Sabían o no sabían? ¿Saben los demonios que Cristo viene un día y lo va a quemar a todo y lo va a arrasar a todo? Ha venido a destruirnos antes de tiempo, dicen los demonios. ¿Por qué ha venido a destruirnos antes de tiempo? San Marcos capítulo 1, versículo 26, versículo 23, 24. Capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7. Los demonios saben que cuando Cristo entró se acabó esto. La pregunta mía, ¿murió Cristo en la cruz? Sí. ¿Lo sepultaron? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Pagó el precio del pecado? Sí. Entonces ya el diablo nada más huele a muerto. ¿Se entiende, por favor? Sí. Ya Cristo triunfó. Amén. Ya la victoria está ganada. Amén. Entonces, ¿cómo que viven los cristianos con esta cabeza para abajo? Como si faltara algo. No falta nada. ¿O falta algo? ¿El sacrificio de Cristo fue completo o no fue completo? ¿Fue completo o no fue completo? Si usted le debe a alguien y le pagan, ¿usted le debe? No. Entonces, ¿por qué usted vive como si debiera? Qué vergüenza, qué barbaridad. Qué barbaridad. Anulando el acta de los decretos que había con nosotros, triunfando sobre ella y clavándola en la cruz. Heirografón es la palabra en griego. El pagaré. ¿Saben lo que es un pagaré? ¿Seguro saben lo que es un pagaré? Rosalita, un día llegó mi mamá a mi casa con un radio. Bueno, en aquel tiempo un radio lindo, pero un radio tan feo, pero una cosa tan fea. Oye, tenía qué sé yo cuánta banda. Eso era una cosa del otro mundo. Que internet ni internet, que celular ni celular. Yo estoy hablando de cuando Cristo vino al mundo. Y aparece mamá con esta cosa cuadrada, así, cosa linda. Llegó a la casa como esos vaqueros, ¿entiendes? Con su radión, un radión de este tamaño. Y dice, mamá, miren lo que compré para oír la música y la noticia y qué sé yo qué. ¡Pah! Y pone esa música ahí. Y donde estaban las bandas,
Era una cosa de ese grueso así. Tenía hasta onda corta y tenía qué sé yo qué, toda la bobería del mundo. Y eso era un escándalo. Y yo era el más chiquito y los más chiquitos son los más curiosos. Y vengo a mirar así, veo el radio y digo, esto tiene que haber sido bien caro. Y voy y le digo a mi mamá. Y entonces el que más se fajaba a trabajar era yo. Ya usted sabe quién iba a pagar el radio ese. Y entonces le digo a mi mamá, mamá, pero dime una cosa, ¿y cuánto te costó este radio? Dice ella, me mira y se ríe y me dice, tú no te preocupes, lo vamos a pagar. Digo, que tú no lo has pagado. Dice, ¿y con qué lo iba a pagar yo? Digo, mamá, y entonces, oye, me sacó de la carterita 3 libritos. Saleta. Digo, ¿y esos libritos, mamá? Eran, no sé si me estoy dando a entender, eran como no talonarios, pero los pagaré, había que ir pagando, compadre, méame, quitar un papelito de eso. Digo, qué barbaridad. Si no pagaba, ¿qué pasaba con el radio? Caramba. Pasaron los años, y entonces el hijo de mi mamá, el más chiquito, fue a comprar un vehículo y le habían dicho que costaba una cantidad. Y él fue con todo listo, su chequera en bolsillo y para hacer la cantidad y te pago y no me debe, que sé qué. Cuando cambiaron de opinión, vimos un vehículo más bonito, más, ¿me entiendes? Digo, no, esto que tú me estás mostrando, esto está muy viejo y feo, esto está acabado, me gusta aquella. Bueno, pues me mostraron la otra que a mí me gustó y llamamos a ciertas personas de mucha influencia, pues en ese lugar, y la persona llamó al dueño del lugar, y bueno, como se trataba del amigo del que hace las compras de los vehículos, etcétera, etcétera, que era el amigo del pastor, ya están entendiendo para el relajo este. Bajaron el precio, pero espérate, todavía faltaba. Y cuando me dicen, ¿cuánto te va a dar? Digo, bueno, tú dijiste que el otro vehículo va a ir a tanto. Si yo te traje un cheque por esa cantidad, te voy a dar ese cheque y lo que quede, entonces un par de meses te lo pago. Pues venga. Entregué mi cheque, y cuando me dice la muchacha, venga, firme aquí, primer pagaré en mi vida, ahí lo guardo de recuerdo. Yo odio deberle a nadie. Y me dice ella, firme aquí, digo, aquí dice pagaré, dice, sí, tiene un pagaré pendiente, y yo empecé a risa, digo, ay mamá, si tú estuvieras viva te morirías de risa conmigo. Gracias a Dios, pagué ese pagaré un par de meses y el vehículo ya, gracias a Dios, aquí no tenemos problema. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Dice, anulando el acta, anulando el pagaré. La paga del pecado es una muerte, ¿cómo? Eterna. ¿Quién murió la muerte eterna mía? ¿Quién pagó mi pagaré? ¿Entienden ustedes la historia de los pagaré? La historia del jerógrafo. ¿Entienden ustedes la historia de lo que está diciendo Pablo? ¿Lo entienden o no lo entienden? Amén. ¿Seguro que lo entienden? Las personas muy ricas se hacían mantos muy caros. Y había cierta zona en ciertos lugares que pescaban unos cositos así chiquitos que los preparaban y echaban 2 o 3 gotitas de una tinta que era púrpura. Para usted hacer un manto con esa tinta, usted tenía que pagar muchísimo dinero y eso se llevaba meses para teñir la tela de su manto con esa tinta chiquitita que había que meterse allá abajo a buscar. Cuando usted decía qué tamaño quería el manto, eso no lo tenían todo el mundo, eso no lo tenían los reyes y gente muy rica. Entonces usted hacía el contrato con la persona. ¿Cuánto es? Por darle un número o decirle un número a ustedes. Bueno, el manto le va a salir por 800,000 pesos. ¿Cuánto tengo que darle adelante? 400,000. Aquí están los 400,000. Entonces el hombre hacía un jerógrafo, un pagaré, y escribía claramente que el manto valía 800,000 y usted le dio 400,000 adelante, que cuando estuviera terminado el manto, 3, 4, 5 meses, usted vendría a cancelarlo y entonces pagaba lo que faltaba y cancelaba su pagaré. Cuando usted iba donde una de esas gente que preparaban esos mantos, usted veía en la pared del negocio
los distintos jerógrafos que habían sido cancelados. ¿Me están entendiendo? ¿Dónde lo veía? Clavados en la pared. Y usted llegaba y empezaba a mirar quiénes habían mandado a hacer mantos en ese lugar. Y entonces usted sabía si ese negocio era prestigioso o no. O el rey fulano de tal lugar hizo un manto de tanta dimensión. O la reina de tal lugar. O el señor. Entonces usted decía, no, aquí sí se puede, porque aquí hay garantía de que esto va a quedar bien. Mi pregunta, ¿quién es nuestro pagaré? ¿Dónde lo clavaron? ¿Sabe la gente que nuestra deuda fue pagada? ¿Cómo lo sabe? Porque Cristo, nuestro pagaré, está clavado en la cruz y dice y certifica que ya Él pagó la deuda suya. ¿A quién le debe usted? Asegúrese de eso. El Señor dijo, no debáis a nadie nada. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Estamos hablando de cómo Pedro nos presenta, Hechos capítulo 2, la presencia del Espíritu Santo. Y exactamente estamos en el versículo número 17, donde Pedro dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pregunto, ¿qué vino primero, la cruz de Cristo o el derramamiento del Pentecostés? ¿Por qué primero la cruz de Cristo? Cristo tiene que ganarse el derecho a. ¿Lo ganó o no lo ganó? ¿Lo ganó o no lo ganó? ¿Murió en la cruz del Calvario? ¿Conquistó, reconquistó la tierra? Entonces tenía derecho de enviar su Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Versículo 18. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mi pregunta, ¿cumplió Dios su promesa? ¿En Pentecostés vino el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Se ha quedado aquí con nosotros? Entonces Pedro nos está diciendo claramente que el Espíritu sí vino y vino como nuestro maestro. Capítulo 2, versículo 29. Ponga cuidado, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Y qué dice ahora? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y yo le pregunto, ¿está presente el Espíritu Santo? Amén. ¿Cumplió Cristo con los detalles de la salvación? ¿Sí o no? Sí. Versículo 38, Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué cosa dice ahora? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿está envuelto el Espíritu Santo en el plan de salvación? Amén. ¿Es parte del Espíritu Santo del plan de salvación? ¿Sí o no? ¿Es parte del Espíritu Santo de la solución al problema del pecado? Sí. ¿Está inmerso en esta cosa? Hay que reconocerlo y hay que conocerlo y entenderlo. ¿Qué recibe la gente cuando se bautiza? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa metanoeo y qué significa metanoia? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona es arrepentida? ¿Qué es lo que le cambia? Cambio de la nous. Cambio de el asiento de sus pensamientos. Cambio de su estructura mental. Cambio de lo más íntimo de su ser. La gente cree que podrá ir al cielo sin estar arrepentido. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay salvación. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús.
El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente religiosa en las iglesias, pero es la gente cristiana que entrará en el reino de los cielos. ¿Entendieron? ¿Se entendió o no se entendió? Necesitamos conocer, comprender y entender la obra del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 8. Estamos buscando el Espíritu Santo con Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿qué cosa? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una pieza clave en todo esto. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice ahora? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el elemento denominador, el elemento común, el elemento principal en todo lo que estamos diciendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo como fuente de educación para los cristianos. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 29 al 32. Esas son las evidencias. Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Qué dice el 29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y qué dice ahora? Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nota usted que en todo momento que se habla del Evangelio, de la salvación, del plan de salvación, del sacrificio de Jesús, de la manera como Dios pagó el precio del pecado, aparece el Espíritu Santo. ¿Lo nota o no lo nota? Entonces, ¿por qué lo han puesto a un lado? ¿Por qué no lo han reconocido? ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad con el Espíritu de Dios? Que lo han descartado. Capítulo 10. Hechos capítulo número 10. Yo le hago una pregunta. ¿Esto es coherente o no es coherente? Hechos capítulo 10, versículo 34. ¿Cómo dice el verso 34? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Y qué dice ahora? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pregunto, ¿ungió Dios a Cristo con el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Estaba Cristo ungido del Espíritu Santo? ¿Estaba Cristo lleno del Espíritu Santo? ¿Anunciaba el Antiguo Testamento que el Mesías era lleno del Espíritu Santo? ¿Lo decía Isaías 61, 1 y 2? ¿Lo reconoció el Señor Jesús en San Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante? 18 al 21. ¿Reconoció o no lo reconoció? ¿Fue un elemento clave en la vida de Cristo Jesús el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? La Biblia es coherente. Y ahora Pedro lo está predicando. Llama la atención, y resumo, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Se derramó o no se derramó? Sí, señor. ¿Lo recibió Cornelio y su familia? Amén. ¿Y las personas que estaban allí? Sí. ¿Eran judíos Cornelio y su familia? No, señor. ¿Eran gentiles? Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
¿Está hablando Pedro del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Está anunciando la presencia del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo número 4. ¿Cómo dice el 4? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y allí comenzó a contar lo que pasó antes de llegar a la casa de Cornelio. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, ¿qué dice Pedro? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿ha participado y participa el Espíritu Santo en la educación del cristiano, sí o no? Entonces, ¿por qué no lo conocen? ¿Por qué lo ignoran? ¿Por qué lo desconocen? ¿Por qué lo rechazan? Donde no está presente el Espíritu Santo, hay sequía, sufrimiento, dolor y muerte, dice en uno de nuestros libros. ¿Estuvo presente el Espíritu Santo en la vida de Pablo? A ver, ¿sí o no? ¿Tuvo algo que ver el Espíritu Santo con Pablo? Hechos capítulo 9, versículo 17. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 9, versículo 17. ¿Quién se encontró con Pablo cuando éste iba para Damasco? El Señor Jesús. ¿En qué iba montado Pablo? En un caballo. ¿Dónde fue a parar? Al suelo. ¿Le dieron un estrellón? Le dieron un estrellón. ¿Quién le habló a Pablo? Le habló Jesús. Simón le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le pregunta Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quiere que haga? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En la ciudad había un caballero que se llamaba ¿cómo? Ananías. ¿Quién fue y le habló? Jesús. ¿Qué le dijo a Ananías? Que fuera a la casa de Simón, un cierto Simón curtidor, que allí se alojaba un tipo llamado Pablo. Y le dio el mensaje a Ananías para que hablara con Pablo. Versículo 17, capítulo 9. Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías, ¿y qué cosa? Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pregunto, ¿fue lleno Pablo del Espíritu Santo? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Se encontró Pablo con Jesús? Sí. ¿Se encontró Pablo con Ananías? Sí. ¿Ananías oró por él? Sí. ¿Le impartió el Espíritu Santo? Sí. Capítulo 13, versículo 9. Hechos capítulo 13, ampliemos, versículos 3, 4 y 9. Hechos 13, 4, 3 y 9. ¿Qué dice el versículo? Hechos capítulo 13, versículo 3. ¿Qué dice el 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué hicieron? Y los despidieron. ¿Qué era lo que estaba pasando? Si mira el versículo 2, el Espíritu Santo está ministrando. Dice, ministrando sesos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los mandó? ¿Quién los escogió? ¿Quién nos escogió a nosotros? Entonces, ¿por qué no estamos haciendo el trabajo? Si te está mandando Dios, ¿irá contigo? Amén. Capítulo 9, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¿de quién estaba lleno Pablo?
Oiga, ¿le gustaría usted estar lleno del Espíritu Santo? Amén. Y deja toda esa tontería que le impiden ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Póngase a pensar. ¿Ustedes se han dado cuenta que el diablo nos pone mucha tontería para que no seamos llenos del Espíritu Santo? Cuánto disparate, señores. Cuánto disparate. Capítulo 19, versículo 2. Capítulo 19, versículo número 2. ¿Por qué usamos este método bíblico gramático descriptivo? Porque cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, no importa dónde sea, en países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, el mundo que usted le dé su deseo, en donde quiera que usted esté, la Biblia es la Biblia. Amén. ¿O no? Sí. Y nadie puede decir, el pastor Porte dijo, no, la Biblia dice. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Mire qué cosa linda, capítulo 19, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Capítulo 19, versículo 2, ¿cómo dice? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué cosa? Ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Eran 12 personas con las que Pablo se encontró. Y después de hablar con ellos y explicarle más claramente el camino de salvación, versículo 6, ¿qué dice el verso 6? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo, ¿tuvo una experiencia con el Espíritu Santo? Sí. ¿Recibió el Espíritu Santo? ¿Impartió el Espíritu Santo? ¿Exaltó al Espíritu Santo? ¿Reconoció al Espíritu Santo? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros también? Señor, en este tiempo tiene que pasar algo grande. Dios tiene demasiado tiempo esperando. Y la gente entretenida en nada. Póngase a pensar, la gente que llegaron aquí cuando llegó Cristóbal Colón, ¿dónde están? Muerto y sepultado y blanquito. Los huesos tienen que estar bien blanquitos. ¿Y entonces qué? Don Diego Colón, el que hizo el alcázar ese que está ahí cerca del río, qué sé yo qué. ¿Dónde está ese señor? Y ahí están las piedras todavía. Los humanos somos tan tontos y tan disparatosos. Es mi casa, mi carro, mire, por favor. ¿Dónde está el dueño de esa cuestión ahí? ¿Es hace tiempo que voló? Capítulo 20, versículo 23. Las evidencias. Capítulo 20, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la vida de Pablo? Sí. ¿Estaba presente o no estaba presente? Sí. Capítulo 21, versículo 4. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Versículo 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Estaba presente el Espíritu Santo? ¿Anunció lo que pasaría? ¿Pasó como él dijo? Entonces, ¿por qué hoy no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos involucrar al Espíritu en nuestra vida, en nuestra obra misionera, en todo lo que hacemos? Finalmente, capítulo 28, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo? 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Fue lleno Pablo del Espíritu Santo? ¿Usó el Espíritu Santo a Pablo como un maestro de la palabra de Dios? A ver, ¿lo usó o no lo usó? Pablo escribió más cartas que todos los escritores del Nuevo Testamento.
Y si usted va al Antiguo Testamento, encuentra a Moisés, que fue el que más escribió, pero no escribió más que Pablo. En toda la Biblia, ¿quién escribió más que Pablo? Nadie. ¿Usó el Espíritu Santo a Pablo? ¿Lo llenó con su presencia? ¿Trabajó a través de él? Cuando usted lee, por ejemplo, hay 3 libros de la Biblia que si usted quiere entender el asunto de la salvación, debería leerlo en el orden que le voy a dar ahora. Lea la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Lea la carta a los Romanos y luego lea el libro de los Hebreos. ¿Cuál va primero? Gálatas. ¿Y va después? Romanos. ¿Y después? Hebreos. Lee esos 3 libros del Nuevo Testamento y usted tendrá una idea más clara de la salvación como es en Cristo Jesús. Si usted está tan ocupado que no tiene tiempo de los 3 libros, lea Romanos. ¿Qué cosa debe leer? Romanos. Si usted está tan ocupado que no tiene tiempo de leer Romanos, nada más lee el capítulo 8. ¿Y entonces? Ahora, si usted no tiene tiempo de leer Romanos ni siquiera el capítulo 8, lea el libro de Hebreos. Y entonces usted notará la belleza y la grandeza de lo que Dios ha hecho en su favor. Bueno, nos costó, pero terminamos, gloria a Dios. Dije, le voy a dar hoy hasta que termine. Ya tenemos varios días, varios sábados, con este tópico de el Espíritu Santo y la educación del cristiano. ¿No le parece que sería interesante hacer un libro con todo esto? ¿Le parece o no le parece? Hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia 2000. Es la Biblia que se vende en las instituciones adventistas y es la Biblia que generalmente usamos los adventistas. Hay un dato curioso, y esto lo voy a decir porque se está grabando. Hay un dato curioso, conocí a un señor argentino una vez que estábamos en Tennessee y tuvimos una entrevista con este señor argentino y hablamos. Y él con una sonrisa me dice, yo soy el que tengo todos los derechos de la Biblia versión 2000. Todo el que la usa tiene que pedirme permiso y derecho a mí. Cosa linda, mamá. Le digo, pues mire qué curioso, estamos haciendo un proyecto del libro de Apocalipsis y es descomponiendo el quiasmo para que la gente aprenda a leer el libro. Y me gustaría tener derecho con una versión para usarla a nuestra discreción y que la gente entienda mejor. Cosa linda. Y me dice él, pero yo puedo darle el derecho. Digo, ¿usted está hablando en serio? Eso vale un dineral, señor. Me dijo, claro que sí. Venga mañana a buscar una carta, que le voy a firmar una carta y le voy a decir todos los derechos que usted puede usar la Biblia a su discreción. Ay, mamacita linda. Volví al otro día y pensé que estaba bromeando. No, el tipo lo estaba diciendo en serio. Y me entregó la carta firmada y todo, diciendo yo le autorizo. Así que ahora tenemos un proyecto en mente de algo hermoso y maravilloso. Imagínense un libro. Número 1, que usted tenga el libro de Apocalipsis hecho como Dios lo inspiró. Porque lo que Papá Dios hizo fue que el libro lo descompuso para que los enemigos del libro no lo destruyeran. ¿Ven cómo crucé los brazos? ¿Qué cosa sería eso? Una X. Y esa X es el quiasmo. Como esa comparación de 2 listas, Dios la supo desorganizar para que los enemigos no destruyan el libro. Entonces ahora lo que hay que hacer es descomponer la X y poner las cosas correctas como van. Imagínense un libro, con todo el libro de Apocalipsis, pero todo puesto como Dios lo hizo en verdad. 1, 2. Un libro que explique el valor del quiasmo y cada una de las partes que lo componen. ¿Te acuerdas del libro que escribimos acerca de la decomposición del quiasmo y cómo entender las partes del libro? Y número 3, imagínese usted 40 sermones, 5 por 8, 40. 40 sermones explicando el libro del Apocalipsis para que lo prediquen los niños. ¿Qué le parece un libro así? Para que lo prediquen los niños. Se llama Apocalipsis para niños. Y ya hemos avanzado, ya tenemos la unidad 1, la 2 y ya estamos terminando la 3. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Le gustaría a usted ser parte de eso? Vamos a necesitar voluntarios y voluntarias que quieran aprender a usar el material
para preparar los niños para que los niños prediquen. Es un proyecto que tenemos en la familia. Quisiéramos hacerlo este año. Niños de 9 a 12 años. Ni más pequeño ni más grande porque no ajusta. Si me llaman niños de 9 años predicando, o de 12, descifrando y descubriendo los libros del Apocalipsis, todos los misterios secretos. Pero imagínense un libro hecho, armado como va. Y podemos citar todos los textos de la Biblia que nos dé la gana porque tenemos el derecho. Cuando usted escribe un libro y cita la Biblia, la versión Reina Valera del 60, usted tiene que pedir un permiso. Y si usted cita más de 500 versículos en cada libro, tiene problema. Tiene que pagar los derechos. Me da risa porque estamos escribiendo un manual, un comentario, y cuando escribimos y hablamos con la gente, me da risa porque ellos dicen que el límite son 500 versículos por libro. Y cuando mandamos el primer libro, que era la mitad de otro libro, y era un resumen de la primera mitad, habían 800 versículos, y entonces se dañó la cosa. Y dije, vamos a la versión que tenemos derecho. Yo le pregunto, ¿es hermoso conocer a Dios? Amén. Recuerde que gracias a Dios hoy ya terminamos el Espíritu Santo y la educación del cristiano. Y aunque lo que sigue es el Espíritu Santo y la santificación del cristiano, queremos jugar una cucaramácara allí aquí al curso y saltar a el Espíritu Santo y el ministerio del cristiano. ¿Cómo se llama? Y el ministerio del cristiano. Se llaman los dones espirituales. Vamos a presentar la parte teológica y queremos dejar entonces en las manos del Señor y en la mano de la nena el examen. ¿Le gustaría saber cuántos dones usted tiene? A ver, ¿sí o no? ¿Y cuáles son los dones espirituales que usted tiene? Alguna gente cuando descubren todos los dones que tienen le da vergüenza. ¡Qué barbaridad! Mucha gente con muchísimos dones espirituales guardados, sin usarlos. Si Dios lo permite, para la próxima reunión vamos a empezar el seminario de El Espíritu Santo y el Ministerio del Cristiano. Vamos a hablar de los dones espirituales. Vamos a ver todas las listas que hay en la Biblia de los dones del Espíritu, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, yo estoy feliz y contento porque por fin terminamos esta sección y vamos a trabajar entonces, con la ayuda de Dios, con la sesión que continúa. Hay algunos tópicos que me fascinaría entrar en ellos. Por ejemplo, mucha gente no conoce la deidad del Espíritu Santo. Y por ahí andan hablando tantas barbaridades que hay varias personas que se me han acercado para preguntarme acerca de la deidad del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Aparece la palabra deidad. Pero hay dos tópicos que me gustaría que entráramos en ellos porque están muy al tanto en la época. Uno, el Espíritu Santo y la apocalíptica bíblica. Y dos, el Espíritu Santo y la escatología bíblica. A la gente hoy en día le gusta la apocalíptica y la escatología. Y qué lindo sería estudiar el Espíritu Santo en esos dos órdenes. Mi pregunta para terminar esta parte. En el nombre de Jesucristo, ¿acepta usted que el Espíritu Santo sea el maestro de su vida? Amén. ¿Acepta que el Espíritu Santo sea el que le instruya en el conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por su santa palabra. Padre eterno, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, le damos gracias por enviar su Espíritu Santo para que nos eduque, para que nos instruya, para que nos forme, para que nos transforme. Le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo, que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Padre, le decimos sí. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga como nuestro Maestro Divino, como nuestro instructor, como nuestro consolador,
como nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro orientador, el que nos anima, el que nos sostiene, el que nos defiende, el que nos prepara, el que hace todo en nuestra vida. Amén. En su mano nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.